Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abigail Citlali Nieva Granillo y hoy voy a exponer sobre el impuesto sobre nóminas ISN. En México, este es un tributo estatal que las empresas deben pagar eh, sobre las remuneraciones que le otorgan a sus trabajadores, por ejemplo, el personal subordinado. Este impuesto se establece con un fin de financiar necesidades de gastos públicos de cada estado, como infraestructura, educación, salud y seguridad. Cada entidad federativa tiene la facultad de establecer su propia legislación y tasa de ISN, por lo que existen variaciones en su aplicación a lo largo del país. Existen aspectos principales del ISN como la naturaleza y sujeto del impuesto. El ISN es de naturaleza local y lo deben pagar las personas físicas o morales que realicen el pago de las remuneraciones a trabajadores. Estas remuneraciones incluyen sueldos, salarios, comisiones, bonos, aguinaldos, primas vacacionales y cualquier otra prestación que se derive de la relación laboral. Son de base gravable y tasa. La base gravable del ISN se conforma por el total de las prestaciones del trabajador, descontando ciertas deducciones como las cuotas de seguridad social. La tasa del ISN varía según el estado, oscilando generalmente entre el 1 y el 4.5%. Por ejemplo, en la Ciudad de México es del 3%, en Nuevo León es del 3%, en Jalisco y Puebla es del 2% y en Yucatán es del 2.5%. Existe un procedimiento y responsabilidades del empleador. Los empleadores deben suscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes y prestar un aviso de alta como sujetos del ISN. Además, deben presentar declaraciones mensuales para realizar los pagos de su impuesto dentro de los primeros días del mes siguiente al que devengaron los salarios. El cumplimiento de estas obligaciones puede resaltar en multas y recargos, además de en auditorías por parte de las autoridades fiscales estatales. Hay algo que se llama deducciones y exenciones. Dependiendo de la legislación de cada estado, algunas percepciones pueden no ser gravables, como ciertas prestaciones sociales o gastos médicos. Además, algunos estados pueden ofrecer exenciones o reducciones del ISN a ciertos tipos de empresas o actividades económicas, como nuevos socios, nuevos negocios, pequeñas y medianas empresas o sectores estratégicos. Diferencias entre el ISN y el ISR. El ISN y el impuesto sobre la renta ISR son dos tributos diferentes. Mientras que el ISN es un impuesto estatal y recae sobre el patrón empleador, el ISR es un impuesto federal y recae sobre el trabajador. Además, el ISN tiene una tasa fija por estado, mientras que el ISR tiene una tasa progresiva en función del nivel de ingresos del trabajador. ¿Cuál es la importancia del ISN? El ISN es fundamental para el financiamiento de proyectos y servicios públicos a nivel estatal. Este ayuda a mejorar la infraestructura, la educación,
la salud, la seguridad en las entidades federativas. Por esta razón es crucial para que los empleadores comprendan sus obligaciones y realicen el cálculo y pago del ISN de manera correcta y oportuna para evitar sanciones y contribuir así al desarrollo de su comunidad. Pero, ¿cómo es el pago y declaración del ISN? El ISN, al ser un impuesto mensual, lo que significa que las empresas deben presentar una declaración y realizar un pago correspondiente cada mes. Las fechas exactas para la presentación de las declaraciones y de los pagos pueden variar según el estado, por lo que es importante que las empresas consulten las leyes locales y se mantengan al tanto de cualquier cambio o actualización. Auditorías y fiscalización. Este es un concepto en donde las auditorías fiscales estatales tienen la facultad de llevar a cabo auditorías para asegurarse que las empresas están cumpliendo con sus obligaciones relacionadas con el ISN. Durante la auditoría pueden revisarse registros de nómina, comprobantes de pago, declaraciones de impuestos anteriores y otros documentos relacionados. Las empresas deben mantener un registro detallado y preciso de todas las remuneraciones pagadas a sus trabajadores para evitar problemas durante estas auditorías. Existen sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el ISN pueden resultar en sanciones severas. Estas pueden incluir multas, recargos e incluso sanciones administrativas adicionales. La tasa de las multas y los recargos varían según el estado y la gravedad de la infracción. Es crucial que las empresas cumplan con todas las obligaciones fiscales para evitar penalizaciones. Cuando hablamos de exenciones y reducciones, podemos mencionar también que algunos estados pueden ofrecer reducciones y exenciones para fomentar el crecimiento y la inversión en ciertas áreas o sectores. Por ejemplo, a empresas que se establezcan en zonas económicamente deprimidas o aquellas que intervengan en sectores estratégicos como tecnología, educación y salud. Puede afectar la competitividad empresarial, especialmente en estados con tasas más altas. Las empresas deben considerar el impacto del ISN en sus costos operativos al decidir dónde establecer sus operaciones. Además, las diferencias entre las tasas de ISN pueden influir en la decisión y expansión de la atracción de inversiones a nivel estatal. Existe una comparación internacional, pues pocos países tienen el impuesto similar al ISN. En muchos otros países, las contribuciones relacionadas con la nómina se destinan principalmente a la seguridad social y no se consideran un impuesto por separado. Esta diferencia puede ser relevante para las empresas multinacionales que deben comprar los costos operativos en diferentes regiones. Actualmente se hizo una actualización y una reforma, pues las leyes y tasas del ISN pueden cambiar, por lo que es vital que las empresas se mantengan informadas sobre las actualizaciones legislativas, las reformas fiscales a nivel estatal que puedan ocurrir en respuesta a cambios económicos, pues las necesidades financieras del público o iniciativas políticas económicas para fomentar el crecimiento y la inversión. En caso de incumplimiento, las empresas pueden enfrentarse a multas y recargos, intereses moratorios,
sanciones administrativas y penales, embargos y ejecuciones judiciales, y algunos de los incumplimientos son no presentar las declaraciones, no pagar el impuesto, subdeclarar la nómina y mantener los registros contables adecuados en mal estado. ¿A qué se refiere subdeclarar la nómina? Esta es una acción del empleador que declara un monto inferior al real de las nóminas total de su empresa ante las autoridades fiscales, lo que implica ocultar ingresos, reducir base de cálculos, evitar el pago de impuestos. Concurre en este delito al no incluir los pagos en especie, por ejemplo, beneficios y comisiones, al no declarar las horas extras o trabajos nocturnos, en no reportar empleados contratados temporalmente y incorrectamente clasificar a los empleados como independientes. La base de cálculo para el ISN es la nómina total de la empresa, lo que incluye los salarios y sueldos, prestaciones y beneficios y comisiones y bonificaciones. Hay 3 documentos esenciales para la realización de un ISN. El número 1 es el certificado de retención. Este es un documento que emite el empleador y que acredita la retención de impuestos a los empleados, y este certificado es importante porque sirve para comprobante de retención, es requerido por los empleados para presentar su declaración de impuestos personales. Debe ser emitido antes del 31 de enero de cada año. El contenido mínimo de este documento es el nombre y RFC del empleador, nombre y RFC del empleado, el periodo de retención, monto de impuestos retenidos y la firma del empleador. Existe también la constancia de pago, que es un documento en donde se acredita el pago del impuesto sobre la nómina. Este documento es importante porque sirve como comprobante de pago del ISN, es requerido por las autoridades fiscales en caso de auditorías y debe ser conservado por el empleador durante el periodo determinado. El contenido mínimo de este documento es el nombre y RFC del empleador, el periodo de pago, el monto de ISN pagado, la fecha de pago y la firma del empleador. La siguiente acción es la liquidación de nómina. La liquidación de nómina es un proceso de cálculo y de pago de la nómina, donde los empleados en este proceso implican lo siguiente: el cálculo de salarios y prestaciones, la deducción de impuestos y seguridad social, el cálculo del ISN y el pago de la nómina de empleados. ¿Cuáles son los pasos para hacer una liquidación de nómina? Lo primero se trata de la recopilación de información de los empleados, lo que incluye horas trabajadas, salarios y prestaciones. Calcular las deducciones por impuestos y seguridad social, además de calcular el ISN, y realizar el pago de nómina a los empleados. Después de eso, emitir el certificado de retención y constancia de pagos, y con esto adquieres tu liquidación de nómina. Existen varios tipos de nómina. Entre ellos está la nómina ordinaria, que es un pago regular de salarios y sueldos.
la nómina extraordinaria, que son pagos regulares como bonificaciones y comisiones, y la nómina de alta dirección, que son pagos directivos y ejecutivos.